Bueno, entonces pues vamos a comenzar con esta pequeña tema actualizado sobre dislipidemias 2023 y vamos a enfocarnos sobre todo en lo que nos dicen dos entidades que pues son bastante importantes, ¿no? Que desde luego pues es el Colegio Americano de Cardiología y desde luego la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a comenzar y bueno, pues es importante que pues recordemos que básicamente esto que vemos aquí pues es como tal una placa de ateroma, ¿no? Es como tal la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Desde luego aquí vemos cómo comienzan a depositarse concentraciones de LDL, de colesterol, listo, y forma estas placas, ¿no? Que a final de cuentas lo que conllevan es esa enfermedad isquémica, ¿no? De tal manera que nosotros podemos decir que lo que es la dislipidemia forma parte o es un factor de riesgo importante para lo que es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Entonces, el solo término de hablar de una dislipidemia como tal es referirnos a trastornos en el metabolismo de los lípidos, ¿no? Entonces, ese es el dato importante, que el término de dislipidemia forma un factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular de la formación de placas de ateroma, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos esta parte, ¿no? De la dislipidemia, muy importante pedir lo que es un perfil de lípidos, o nosotros vamos a lograr cuantificar lo que es el colesterol total, el nivel de triglicéridos, las lipoproteínas de baja densidad o el LDL, también conocido como colesterol malo, las lipoproteínas de alta densidad o el HDL, también conocido como colesterol bueno, y más recientemente agregada lo que es la apolipoproteína, en concreto la apolipoproteína A, que básicamente es muy similar a lo que es el LDL, solo que este contiene en su conformación, en su estructura, se le agrega la parte de una apolipoproteína de tipo A, ¿no? Entonces, muy importante esa parte, simplemente pues tenerla en cuenta, ¿no? Ahora la parte genética es importante desde luego, pero vamos a dejarlo en un segundo plano ya que esto se ve con menos frecuencia. Ahora aquí muy importante que nosotros tengamos claro, tengamos en un plano bastante claro que el tratamiento y la prevención que le vamos a brindar al paciente no depende, no gira en torno a lo que es el umbral de lípidos, es decir, esa concentración de lípidos. Desde luego es importante, forma parte de lo que vamos a evaluar, pero el tratamiento y la prevención deben de ir enfocados justamente a lo que son esta parte de aquí, los factores de riesgo para que se genere una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El tratamiento y la prevención es importante que ya tengamos en claro que no va a ir enfocado al umbral de lípidos, sino a la enfermedad o a los riesgos de que produzca la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y ahora, ¿cuáles son esos factores que pudieran generarme lo que es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Pues tenemos varios, desde luego la edad, el sexo, el tabaquismo. Vean, el nivel de lípidos, el umbral de lípidos forma parte de sus factores que vamos a evaluar, que vamos a tener en cuenta para lo que es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, más no es el eje central, ¿no? Por ahí lo que es estas dos entidades nos dicen que tengamos en cuenta otros factores. Y ahora, respondiendo a la pregunta, ¿quién debe ser evaluado? ¿No? ¿A quién deberíamos evaluar? Estas dos entidades o la mayoría de guías clínicas coinciden en que consideramos pacientes que se encuentran en un rango entre los 40 y los 75 años de edad y desde luego para la prevención a partir de los 20 años, independientemente si el paciente tiene un perfil de riesgo con lo que es la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, la parte de la prevención a partir de los 20 años, independientemente si está con o sin esos factores de riesgo presentes o ausentes, ¿no? Ahora, ¿con qué frecuencia los médicos deberíamos evaluar lo que es una dislipidemia? Desde luego, las dislipidemias deberíamos estarlas evaluando en un promedio de cada 5 años, usualmente para aquellos pacientes que no tienen tan marcados los que son esos factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Ahora vean, para adultos mayores a los 75 años de edad, pues básicamente un perfil de lípidos en ayunas, eh, que sea pues más o menos cada 4 o 6 años. Ojo, muy importante, cada 4 o 6 años si no hay presencia de factores de riesgo que generen lo que es una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Desde luego si los hay presente y aquí depende del médico, ¿no? Cada cuánto recomiende estar llevando a cabo estos procesos, ¿no? Estos chequeos.
Bueno, ahora suele surgir la pregunta, ¿no? ¿Cómo debe realizarse lo que es el cribado de las dislipidemias, ¿no? ¿Cómo yo ordeno a mi paciente que se realice este perfil de lípidos? ¿Que vaya en ayunas, que no vayan en ayunas? ¿Eso importa, no importa? Bueno, pues la realidad es que la mayoría de guías coinciden en una cosa, que básicamente lo que es el perfil de lípidos básicamente sin ayuno es aceptable, ¿no? En eso coinciden la mayoría de guías al final de cuentas. Pero realmente la realidad es que la evidencia, el grado de evidencia, nos ha dejado ver que realmente sobre lo que es el colesterol de baja densidad o lo que es el colesterol malo, el LDL, realmente no tiene un peso significativo si el paciente va en ayunas o no va en ayunas, realmente no cambia como tal lo que son los valores. Lo que sí tiende a cambiar un poco, listo, es que los niveles de triglicéridos usualmente cuando el paciente va a tomarse lo que es el perfil de lípidos en ayunas, tiende a reducirse más o menos unos 27 miligramos por decilitro, listo, en estos pacientes. Entonces es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? Ahora, cuando estas asociaciones o la mayoría de guías coinciden en que vamos a nosotros sugerirle al paciente que se realice el perfil de lípidos en ayuno, cuando nosotros vemos que los niveles de triglicéridos se encuentran por encima de los 400 miligramos por decilitro, ¿no? Ahora vean cómo se han llevado a cabo numerosos estudios, por ejemplo un estudio de 181 pacientes ambulatorios de medicina interna general no encontró diferencias clínicamente significativas, eso es importante, en los resultados, ya sea que el paciente fuera en ayunas o no fuera en ayunas, para los niveles de colesterol total y colesterol bueno, ¿no? O el HDL. Otro gran estudio transversal comparó básicamente los perfiles de lípidos en ayunas y sin ayuno de aproximadamente unos 33.391 personas en un rango de edad de entre 20 y 95 años de edad, y este estudio informó que los perfiles de lípidos cambiaron mínimamente, realmente no influyó tanto en respuesta a la ingesta normal de alimentos de la población general, pero ahora los niveles sin ayuno también predijeron eventos cardiovasculares. Entonces este dato es importante, sobre todo los niveles de triglicéridos que disminuyen un poquito, ¿no? Cuando el paciente se somete en ayuno. Sin embargo, vean cómo estos estudios que se llevaron a cabo nos dejan ver cómo pues realmente no tiene tanto peso significativo a la hora de evaluar lo que son los resultados, ¿no? Bueno, y pasando a la parte de cómo deberíamos los médicos medir, interpretar los niveles de lípidos a final de cuentas, pues básicamente son por los parámetros que nos mide el perfil lipídico, ¿no? Esos parámetros que nos mide el perfil lipídico básicamente constan de los siguientes elementos, ¿no? A tener en cuenta. Primeramente, lo que son niveles de LDL o colesterol, vamos a decirlo malo, como quieran verlo, ¿no? Aquí básicamente este se asocia mucho a lo que es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Y ahora, este LDL es la lipoproteína proateromatosa más estudiada, y de hecho esta no depende, sus concentraciones dependen de otros componentes, ¿no? Como es el colesterol total, como son los triglicéridos, como en su momento vienen siendo el colesterol el bueno, listo, quieren verlo así. De hecho, basta con extrapolar esto en nuestras ciencias básicas y simplemente recordar la fórmula y nos vamos a ver cuenta de esto que les comento, ¿no? Los niveles o la concentración de LDL, nosotros la calculamos por el colesterol total menos los triglicéridos sobre 5 menos el colesterol bueno, ¿no? Vean, aquí está presente, ¿no? Los triglicéridos aquí están presentes, ¿no? Y el colesterol total, ¿no? Entonces depende de otros parámetros en cuanto a lo que concierne la concentración a final de cuentas, ¿no? Entonces eso detalle a tener en cuenta por ahí, ¿no? Ahora, lo que concierne a los triglicéridos, aquí realmente diversos estudios prospectivos nos han dejado ver, la evidencia nos ha dejado ver que cuanto mayores las concentraciones de triglicéridos, esto se traduce en una mayor probabilidad, a final de cuentas, de desarrollar lo que es una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Entonces realmente es potencial lo que es el efecto de los triglicéridos, ¿no? Ahora, referente a los niveles del HDL o el colesterol bueno, realmente aquí lo que sabemos es que
en cuestión de lo que son los hombres, ¿listo? Que tienen niveles inferiores a los 40 miligramos por decilitro, y en el caso de las mujeres con concentraciones inferiores a los 50 miligramos por decilitro, esto se traduce en mucha mayor probabilidad de desarrollar a final de cuentas lo que es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? De hecho, si quisiéramos establecer una relación de porcentaje, se dice en algunas fuentes, listo, que básicamente cada que disminuye 1 miligramo por decilitro las concentraciones del HDL, incrementa, vean el impacto que tiene, incrementa aproximadamente de un 2 a un 3% las probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Ahora, en cuanto a los niveles de la apolipoproteína B, realmente este es un componente estructural que nosotros tenemos que tener en cuenta. Realmente se encuentra presente de manera estructural en algunas lipoproteínas de baja densidad, como es el caso del LDL, de los triglicéridos y demás, ¿no? Los niveles de la lipoproteína de tipo A es algo que se incluye recientemente, ¿no? Realmente aquí se recomienda, la evidencia, las guías nos dicen que cuantifiquemos por lo menos una vez en la vida lo que es los niveles de la es algo que nos hace como de tanta rutina, pero al menos una vez en la vida cuantificar los niveles de la lipoproteína de tipo A, ¿no? Algunos lo asocian con el embarazo y demás, ¿no? Ahora vean aquí algunos de los principales factores, ¿no?, de riesgo para desarrollar lo que es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Vean aquí lo que es la historia familiar. Desde luego, cuando hay persistentemente elevadas las concentraciones del LDL superiores a los 160 miligramos por decilitro, desde luego en la enfermedad renal crónica, en el síndrome metabólico, ¿listo? Vean, triglicéridos persistentemente elevados superiores a los 175 miligramos sobre decilitro. Aquí lo que veíamos, la importancia, ¿no?, de los triglicéridos. Y vean aquí, esto es lo que me interesa que vean, cuantificar por lo menos los niveles de la lipoproteína de tipo A cuando los niveles son superiores, listo, a lo que vienen siendo los 125 nanomol por litro. Esto es importante, ¿no? Continuando con esta parte de cómo debemos interpretar los médicos los resultados de la parte del cribado de los lípidos para evaluar el riesgo cardiovascular global, pues básicamente para nosotros evaluar a estos pacientes tenemos que estimar cuál es el riesgo cardiovascular, y pues para eso existen muchos programas actualmente. De hecho, aquí les dejo este de aquí, que es del Colegio Americano de Cardiología. Vean, esta calculadora básicamente nos estima el riesgo cardiovascular del paciente. Vean cómo incluye sus parámetros que nosotros ya comentábamos, ¿no? Vean precisamente la edad, el sexo, la raza, ¿no? De igual manera incluye otros parámetros, como por ejemplo la presión sistólica, la diastólica, el colesterol total, los niveles del HDL, del LDL, el caso del tabaquismo, listo, historial de diabetes y demás, ¿no? Entonces estos básicamente es una calculadora que nosotros introducimos por aquí lo que son los datos del paciente, y nos arroja a final de cuentas el riesgo, nos estima el riesgo de lo que es precisamente el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Esto es muy importante actualmente tenerlo en cuenta. Entonces este dato es importante, ¿no? Es algo que se incluye en estas revisiones sistemáticas que hemos estado realizando acerca de estas, principalmente vean este que pertenece a lo que es el Colegio Americano de Cardiología. Entonces es importante tener esto en cuenta. ¿Listo? Ahora, es muy importante que nosotros vamos a pasar a la siguiente pregunta, que básicamente es ¿qué debemos buscar los médicos cuando evaluamos básicamente o llevamos a cabo la historia clínica y precisamente la parte del examen físico, ¿no? Bueno, pues aquí lo que es la anamnesis, todo lo que es la exploración física, tiene que ir enfocada básicamente a evaluar lo que son los factores de riesgo, y desde luego muy importante la causa secundaria, si es que la hay,
que genere lo que es la dislipidemia. Usualmente las guías lo que nos precisamente sugieren es atender todo aquello como el hipotiroidismo, la enfermedad hepática obstructiva, el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal, la diabetes no controlada, el consumo de tabaco o alcohol, todos aquellos, vamos a decirlo, todos aquellos patologías que están relacionadas con lo que es una causa secundaria de dislipidemia. Eso es importante atenderlo. De igual manera, muy importante que nosotros evaluemos la parte o incluyamos en lo que es la parte de el examen físico, evaluar lo que es el índice de masa corporal, desde luego lo que ya hemos estado comentando del perfil lipídico. Eso es importante en aquellos pacientes que son un poquito más jóvenes, pues básicamente evaluar toda la clínica, ¿no? De lo que es el arcus lipoide, el exantema, exantelasma y demás, ¿no? Eso pues es muy importante. Ahora también cuestionarlos, aparte si el paciente está recibiendo algún tipo de droga, de medicamento que se asocie básicamente con lo que es la dislipidemia, por ejemplo, corticoides, todos estos de aquí son medicamentos que nos deben de orientar a pensar a que el paciente puede estar recibiendo un tratamiento, un fármaco que lo esté generando una dislipidemia, ¿no? Todos aquellos corticosteroides, todos aquellos esteroides androgénicos, todos lo que es la progesterona, lo que son diuréticos tiacídicos, lo que son los bloqueadores beta, lo que es el ácido retinoico y estrógenos orales, pues básicamente todo esto las guías nos sugieren evaluarlo, ¿no? Ahora, muy importante, antes de que nosotros pongamos en marcha o desarrollemos todo un plan de tratamiento, como médicos, lo que se nos sugiere es considerar las causas secundarias, es decir, no simplemente irnos por inicial, es decir, si el paciente tiene una causa secundaria, tendremos que pedir examen adicional, algunas pruebas adicionales, por ejemplo, pruebas de función tiroidea, pruebas de función renal y demás, ¿no? Ahora, en el caso de lo que son la parte de los fármacos, ver precisamente evaluar la parte del beneficio, contrastarlo con la parte del riesgo, ¿no? Evaluar esta parte antes de que nosotros podamos interrumpir ese fármaco, es decir, el paciente está recibiendo el medicamento y si nosotros lo vamos a suspender porque está generando una dislipidemia, pero al suspenderlo el riesgo es mucho mayor que el beneficio, pues evidentemente considerar esa parte, ¿no? Entonces, esa parte pues es muy importante, ¿no? A tener en cuenta, ¿listo? Referente a la parte de cuándo, o respondiendo a la pregunta de cuándo deberíamos los médicos considerar una prueba de lípidos especializada o la derivación con un especialista, bueno, pues aquí básicamente lo que las guías nos sugieren básicamente es que un nivel de LDL, listo, que ven ustedes aquí la cantidad que supera los 250 miligramos por decilitro, y si a esto nosotros le sumamos la parte de lo que son pues antecedentes que nos llegaran a pensar básicamente en una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, esto pues tiene que uno correlacionarlo básicamente con lo que es la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Por otro lado, niveles de triglicéridos tan elevados que superan los 500 miligramos por decilitro, desde luego nos tienen que hacer pensar básicamente o justifica al menos este valor otras hipercolesterolemias familiares, ¿no? Ahora muy importante, algunos medicamentos como los inhibidores de la proteína convertasa subtilicina quexina 9, en otras palabras, por los inhibidores de la PCSK9, básicamente son efectivos para reducir lo que es la lipoproteína de tipo A, ¿no? Muy importante, pues simplemente comentar la parte de los oligonucleósidos contra la APOA aún pues están en fase de estudio, ¿no? Entonces por eso no los incluimos como tal, ¿no? Ahora, referente a la parte de cuándo deberíamos los médicos recomendar básicamente lo que es la terapia con medicamentos, vamos a hacer por aquí un acercamiento, ¿listo?
quiero que vean este algoritmo de aquí, ¿no? Cuando iniciar lo que es el tratamiento para una dislipidemia. Vean cómo de manera inicial lo que tenemos aquí, pues básicamente es evaluar el riesgo, ¿listo? Y enfatizar básicamente un estilo de vida pues que sea saludable a final de cuentas, ¿no? De esto se desprende, vean cómo aquí, de acuerdo a algunos grupos de edad, ¿no? Tenemos edad de 0 a 19, pues básicamente considerar la terapia con estatinas únicamente si el diagnóstico está asociado o está arraigado a la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Vean cómo aquí en este cuadro básicamente se nos dice, ¿no? Entre edades de 20 a 39 años considerar pues básicamente la terapia con estatinas si las concentraciones o los niveles de LDL superan los 160 miligramos por decilitro y desde luego si está presente una historia familiar de riesgos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica de manera prematura, ¿no? Vean como aquí se nos dice, ¿no? En cuanto a edades de entre 40 y 75 años de edad, básicamente cuando hay concentraciones o niveles de LDL que están más o menos entre los 70 y los 189 miligramos por decilitro, básicamente lo que estimamos es mediante el uso de algunas ecuaciones, ¿no? A final de cuentas. Ahora ven cómo en esta parte superior de aquí, en este recuadro de aquí, se nos dice básicamente que niveles de LDL que son superiores a los 190 miligramos por decilitro, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando está presente, esto vean, esos 190 miligramos sobre decilitro, pero ojo, muy importante aquí, sin evaluar básicamente lo que son los factores de riesgo, ¿qué es lo que se recomienda? Iniciar tratamiento con estatinas de intensidad alta, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora vean en este recuadro de aquí, en este que estoy marcando aquí, básicamente para pacientes que tienen diabetes, básicamente, y edades entre 40 y 75 años de edad, que es lo que usualmente se recomienda, pues iniciar lo que es el tratamiento con estatinas, vean, de intensidad pues que sea moderada y valorar los rasgos que tienen que ver con el riesgo, ¿no? Para considerar estatinas o hacer ese cambio, vaya, de estatinas de alta intensidad, ¿no? ¿Listo? Ahora muy importante, vean cómo para edad que son superior a los 75 años de edad, pues básicamente evaluamos lo que es la parte clínica y discutir desde luego lo que son los riesgos, ¿no? Aquí podemos ver de igual manera, si seguimos descendiendo en este algoritmo, vean cómo para riesgo bajo, que es un 5%, enfatizar en lo que es el estilo de vida, ¿no? Ahora, en cuanto al riesgo límite, que es un 5 o un 7.5%, ¿qué es lo que se aconseja aquí? Pues se puede considerar la terapia con estatinas moderada si básicamente hay un potencializador del riesgo, ¿no? A final de cuentas, ¿listo? Ahora lo siguiente a tener en cuenta, listo, en este recuadro que tenemos por aquí, pues básicamente pues es lo siguiente, ¿no? Para aquellos que son riesgo intermedio, ¿no? Aproximadamente un 7.5 a 20%. Si hay uno, al menos uno o más de uno de estos factores de riesgo que potencializan, a final de cuentas, lo que es el riesgo, iniciar tratamiento con estatina de intensidad moderada para bajar lo que viene siendo el LDL un 20 a un 49%, ¿no? Y desde luego vean aquí como en el riesgo alto, cuando es superior al 20%, pues iniciar lo que es tratamiento con estatina de intensidad alta, ¿listo? Para reducir pues aquí lo que es el nivel de LDL más del 50%, ¿no? Entonces eso es importante, ¿listo? A tener en cuenta. Bueno, y ahora revisando, pues vean aquí, pues precisamente los tipos de fármacos, los tipos de droga que tenemos para tratar los desórdenes de lo que son los lípidos, ¿no? Vean, aquí tenemos lo que es la clase del medicamento, tenemos su mecanismo de acción, tenemos justamente la dosis del fármaco, los beneficios, los efectos adversos y algunas notas o puntos claves a tener en cuenta, ¿no? A final de cuentas.
¿Listo? Entonces, bueno, si recuerdan, pues en el canal ya tenemos un video hablando justamente del mecanismo de acción de todos estos fármacos, ¿no? Pero bueno, simplemente pues vamos a comentar lo que nos dan estas guías, ¿no? Que nos arrojan esta tablita. Vean cómo tenemos en la primera instancia lo que son las estatinas, ¿no? Hablando un poquito de lo que es el mecanismo de acción, pues recordemos que estos inhiben parcialmente lo que es el MHC correductasa, ¿no? A final de cuentas, ¿cuál es el propósito de inhibir este MHC correductasa? Pues bueno, básicamente es limitar un poquito lo que es la velocidad en cuanto a la síntesis del colesterol, ¿no? Aquí vemos cómo no lo hacen ver, ¿no? Se reduce, se limita lo que es esa síntesis de colesterol e induce la formación de algunos receptores LDL y elimina eventualmente lo que son las concentraciones de LDL en sangre, ¿no? Entonces, ese dato es importante. ¿Cuáles son las dosis? Bueno, vean, atorvastatina, ellos recomiendan, las guías nos sugieren unos 10 a 80 miligramos, la fluvastatina, unos 20 a 40 miligramos cada noche, 80 miligramos, pues de igual manera cada noche, lovastatina, unos 10 a 40 miligramos después de comer o unos 10 a 60 miligramos cada noche, pravastatina unos 10 a 80 miligramos antes de irse o estando en la cama, rosuvastatina vean unos 5 a 40 miligramos, simvastatina unos 10 a 80 miligramos después de las comidas, lo que es la pitavastatina unos 2 a 4 miligramos, listo, al día. En cuanto a lo que son los beneficios, pues vean cómo aquí se nos deja en claro básicamente que la seguridad y eficacia está bien estudiada en muchos ensayos, ¿no? Al igual manera lo que son los rangos de reducción del LDL, pues van de los 22 a los 64%, ¿no? Dependiendo del tipo de fármaco que estemos dando. Ahora, lo que es el efecto adverso, final de cuentas, pues vean cómo se nos deja ver o se nos resalta algunos aspectos como las miosis, las mialgias, aquí se nos dejan claro como la rosuvastatina, pues no se debe combinar, por ejemplo, con warfarina o con lo que viene siendo el gemibrasil, ¿no? Gemibrosil. ¿Listo? Algunas notas importantes, vean cómo en todo aquí se nos deja ver o a tener en cuenta que nosotros tenemos que elegir el fármaco en base al LDL. Ojo, cada estatina se metaboliza diferente, entonces de esto nosotros pues podemos decir que a veces combinamos con algunos secuestradores de ácido biliar. Ojo, muy importante también, no debemos usar en embarazadas, en lactancia y pues está contraindicado en enfermedades pues que tengan que ver a final de cuentas con algún tipo de enfermedad hepática activa, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta. Bueno, ahora siguiendo con lo que son los secuestradores de ácido biliar, aquí tenemos pues precisamente lo que es el mecanismo de acción y vean cómo evidentemente lo que se nos deja ver es que estos interrumpen básicamente lo que es pues la reabsorción de ácido biliar que se requiere para la síntesis de ácido biliar pues, relacionada con lo que es el colesterol, ¿no? Ahora, muy importante en cuanto a la dosis, ¿no? En cuanto a la dosis, pues vean, colestipol, pues dar unas 2 cucharadas cada 2 o 3 veces al día, ¿no? Luego tenemos el otro ejemplo de los secuestradores de ácido biliar, que es el clorhidrato de colesevelam, ¿no? Pues vean, dar más o menos unos 625 miligramos cada 2 veces al día, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que son los beneficios, ¿no? Se nos deja ver o se nos deja claro en los artículos, en estas revisiones, que pues bueno, este no es reabsorbido, según la seguridad pues a largo plazo reduce los niveles de lo que es el LDL un 10 a un 15%, es importante tener en cuenta, ¿no? En cuanto a lo que es el efecto adverso, vean cómo se nos deja muy en claro, ¿no? De acuerdo a esta revisión, bueno, pues el sabor y la textura que pues tiene que ser un poquito desagradable, ¿no? Desde luego la parte de la hinchazón, acidez, constipación y pues aumenta, esto sí quiero que lo tengamos pues muy en alto, ¿no? Que incrementa lo que son los niveles de triglicéridos. Entonces vean cómo aquí en la parte de las notas pues se nos deja ver que es un fármaco de primera línea, muy importante, es un fármaco de primera línea para reducir el colesterol, pues desde luego en lo que son los niños y desde luego en las mujeres que se encuentran en una
edad fértil, ¿no? A final de cuentas. Ojo, muy importante, no usarlo cuando los niveles, esto quiero que queden claros, los niveles de triglicéridos son superiores a los 300 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque vean como aquí nos decían que tiende a incrementar lo que son los triglicéridos. Entonces, si tenemos triglicéridos que son mayores a los 300, pues esto va a incrementar evidentemente. Entonces, algo que pues se trata de evitar. O desde luego en aquellos pacientes que tienen algún desorden relacionado un poquito con lo que es la motilidad gastrointestinal, ¿no? Ahora pasamos con los fibratos, ¿no? Tenemos lo que es el mecanismo de acción, listo, vean cómo no se nos dice, eso nos deja ver que reduce lo que es, a final de cuentas, la síntesis del LDL y de la proproteína lipasa, ¿no? En cuanto a lo que es la dosis, bueno, pues el fenfibrocil unos 600 miligramos, listo, por 2 veces al día. El fenofibrato unos 45, 145, dependiendo ahora sí que de la marca, ¿no? Que nosotros o el médico esté recomendando, ¿no? A final de cuentas. Luego tenemos lo que es el beneficio, ¿no? Referente a lo que es el beneficio, pues vean cómo se nos deja ver que es la mejor droga para reducir los niveles de triglicéridos. Eso es importante. En el 50% de los pacientes ha aumentado, se ha visto que aumenta las concentraciones en un 15% del HDL, ¿no? O el colesterol bueno, a final de cuentas, ¿no? Referente a lo que es el efecto adverso, bueno, pues vean cómo se nos deja ver. Desde luego la parte de las náuseas, algún tipo de erupciones a final de cuentas, que usualmente con precauciones en pacientes que tienen insuficiencia renal y pues desde luego la parte de enfermedad de vesícula biliar es algo pues algo interesante, ¿no? Tener en cuenta. Referente a lo que son las notas, bueno, pues aquí podemos agregar la parte de usar con precauciones cuando se combina con estatinas debido a la posibilidad de la miosis, la mía, lo que hemos estado comentando, ¿no? El uso de ripaglinida, pues básicamente puede causar, vean cómo se nos deja ver, lo que es la hipoglucemia severa a final de cuentas, ¿no? Ahora, con lo que es básicamente el ezetimiba, ¿no? Bueno, pues tenemos nuevamente lo que es pues el mecanismo de acción, ¿no? Y vean cómo pues justamente se nos deja ver que inhibe selectivamente la reabsorción intestinal de colesterol y fitosteroles que están pues de igual manera relacionados, ¿no? Ahora, referente a lo que es la dosis, bueno, pues unos 10 miligramos una vez al día, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos lo que es el dato, ¿no? Referente a lo que son los beneficios, ¿no? Pues justamente aquí lo que tenemos es que reduce los niveles de LDL en un 18%, de triglicéridos en un 8%, ¿listo? Y importante de la ApoB, pues por ahí de un 16%, ¿no? Entonces, este medicamento, como vemos, ya incluye la reducción de lo que es la ApoB, ¿no? Referente a lo que es el efecto adverso, pues justamente, pues este es bien tolerado, ¿no? A final de cuentas. Pero está contraindicado en pacientes con enfermedad activa, enfermedad, pues básicamente que es enfermedad hepática activa, ¿no? O niveles de enzimas hepáticas que estén elevados, ¿no? A final de cuentas. Como nota importante, pues bueno, simplemente hay que remarcar la idea, listo, que se nos deja ver en esta parte, de no combinar con resinas, fibratos, listo, o ciclosporinas, ¿no? Entonces, ese dato es muy importante, no hacer la combinación de la ezetimiba con ni resinas, ni fibratos, ni ciclosporina, ¿no? Ahora, pues continuamos con lo que es la niacina, ¿no? Vean cómo, pues aquí se nos deja ver lo que es el mecanismo de acción, ¿no? Y al final de cuentas, pues básicamente lo que se establece es que, pues en gran parte el mecanismo de acción es un poco desconocido, ¿no? Pero bueno, podemos decir que este reduce la producción hepática de lipoproteínas y aumenta desde luego lo que son las concentraciones del HDL, ¿no? Referente a lo que es la dosis, pues unos 500, 700 miligramos, ¿listo? Ahora, referente a la parte de lo que son pues los beneficios, ¿listo? Vamos aquí a enfatizar justamente la parte de que pues bueno, esta reduce las concentraciones de colesterol del LDL, el malo, y bueno pues
los triglicéridos de igual manera en un 10 a un 30% más o menos, y bueno, pues es eficaz para aumentar las concentraciones del HDL entre un 25 y 35%, ¿no? Aproximadamente. Referente a los efectos adversos, bueno, pues se nos deja ver cómo básicamente pues tenemos lo que es el enrojecimiento de la piel, las náuseas, la gota, incrementan los niveles de ácido úrico y pues puede incrementar la homocisteína, ¿no? Entonces, otro dato importante a tener en cuenta. Ahora, referente a algunas notas que pudiéramos decir, bueno, pues algo que recalcan pues las guías, básicamente no se recomienda principalmente los preparados de niacina de venta libre. ¿Por qué? Porque usualmente se ha visto que incrementa la incidencia a final de cuentas de hepatotoxicidad, ¿no? Entonces, el siguiente del que vamos a hablar, pues básicamente son los ácidos grasos, ¿no? El omega 3, a final de cuentas. Nuevamente tenemos mecanismo de acción, ¿no? Y bueno, pues los mecanismos de acción por los ácidos grasos poliinsaturados, básicamente vean cómo nos dice, inhibe la síntesis de triglicéridos hepáticos y aumenta, pues desde luego, la parte de la eliminación de triglicéridos, ¿no? Referente, vamos a pasarnos a lo que son los beneficios, ¿no? Referente a los beneficios, bueno, pues es eficaz para el control de los niveles de triglicéridos hasta en un importante 45%, ¿no? Y pues bueno, aumenta los niveles de HDL en un 13%, ¿no? Entonces, dato importante a tener en cuenta. En cuanto a los efectos adversos, pues hay que tener en cuenta que puede generar dispepsia, náuseas, puede aumentar el tiempo de sangrado, entonces es un detalle importante a tener en cuenta cuando prescribimos este medicamento. Y bueno, como nota, pues vamos a agregar la parte de que, pues bueno, puede aumentar el nivel de LDL en algunos pacientes con niveles que ya pues están establecidos de triglicéridos elevados, ¿no? Entonces, no hay que olvidar esta parte de estos fármacos. Bueno, y ya por último, pues abordando lo que es los inhibidores de la PCSK9, pues bueno, vean cómo tenemos aquí lo que es el mecanismo de acción, ¿no? Pues básicamente esto lo utilizamos mucho para prevenir lo que es la destrucción lisosomal. Vean cómo pues aquí se nos deja ver, ¿no? Para prevenir lo que es la destrucción lisosomal. Y pues bueno, promover lo que es el reciclaje de la membrana celular del receptor de LDL, ¿no? En cuanto a la dosis, ¿no? de la droga, pues básicamente del fármaco, tenemos por aquí lo que pues viene siendo el evolucumab, listo, unos 140 miligramos, listo, 2 veces a la semana, ¿no? Luego tenemos por aquí este de aquí, que es el alirocumab, listo, unos 75 150 miligramos, listo. Vean los beneficios. En cuanto a los beneficios, de manera resumida, básicamente lo que nosotros tenemos como beneficios es que se usa como un tratamiento complementario, ¿no? Entonces, eso es importante, es un tratamiento complementario a lo que vienen siendo a final de cuentas las estatinas, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para generar una reducción, listo, adicional de lo que es el LDL? Entonces, buscamos generar esa reducción adicional. Referente a lo que son los efectos adversos, bueno, pues tenemos que está pues relacionado con lo que es la insuficiencia hepática leve y desde luego la insuficiencia renal, ¿no? ¿Qué podemos agregar como observaciones, como notas? Bueno, pues que se requiere la autorización previa, ya que disminuye lo que es la lipoproteína de tipo A, más o menos un 20%, ¿listo? Bueno, entonces, y ya de última instancia, lo que estas guías agregan es este fármaco de aquí, ¿no? Es este de aquí, que básicamente son los inhibidores de la proteína transportadora de triglicéridos microsomales, ¿no? Vean cómo el mecanismo de acción ni siquiera está descrito, ¿no? La evidencia actualmente no lo incluyen, pues no está del todo estudiado, ¿no? Entonces tenemos lo que es la omintapida, listo, aquí unos 5 a 60 miligramos. En cuanto a los beneficios, bueno, pues está indicado como un complemento a otros agentes hipolipemiantes que son utilizados para reducir lo que es el LDL a final de cuentas, ¿no? Efectos adversos, bueno, pues vean cómo no se ha agregado nada, realmente estas instituciones, estas guías no agregaron nada. En cuanto a notas, aquí sí quiero que prestemos mucha atención a las observaciones.
Vean cómo se nos dice, disponible solo a través de programas de acceso directo, ¿listo? Debido a que tiene un riesgo potencial de hepatotoxicidad, vean aquí. Entonces solamente se adquiere mediante programas de acceso directo. Ahora, lo que usualmente se recomienda es administrar como suplemento vitamina E, administrar lo que es el ácido linoleico, vean 200 miligramos, o desde luego el ácido alfa linoleico, ¿no? Unos 210 miligramos, ¿listo? Bueno, ya por último, atendiendo la pregunta, bueno, ¿cuándo se justifica el tratamiento farmacológico combinado? Bueno, pues aquí se puede agregar lo que es la parte del ezetimiba o justamente un inhibidor del PCSK9, ¿no? Estos usualmente es en personas con riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o en casos de hipercolesterolemia severa, ¿no? Donde básicamente los niveles del LDL superan lo que son los 190 miligramos por decilitro. Entonces sería una buena indicación a tener en cuenta, ¿no? Ahora quiero que veamos esta tablita de aquí, donde nos dice medicamentos que interaccionan con lo que vienen siendo a final de cuentas las estatinas. Y bueno, vean cómo la lista es muy grande, ¿no? Ahí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Amiodarona, amlodipino, conviptam, diltiazem, el fenofibrato, colchicina, ciclosporina, digoxina, gemfibrosilo, ticagrelol, warfarina, y realmente pues sí, la lista es grande, ¿no? De los medicamentos que podemos ver ahí. Ahora, ¿cómo debe ser el monitoreo de la terapia? Bueno, pues la mayoría de las intervenciones de dislipidemia requieren, vean lo que dice ahí, al menos 6 meses para reducir el riesgo. Entonces, este dato en cuanto a las guías es importante tener en cuenta, ¿no? Vean cómo de igual manera el tratamiento suele ser de por vida. Usualmente el paciente que nosotros vamos a como tal a someter estos tratamientos, pues sí, el tratamiento es de por vida, ¿no? El seguimiento regular es importante, ¿no? Y debe incluir un perfil de lípidos, entonces vean, de 4 a 6 semanas después del inicio de cualquier nuevo agente reductor de lípidos, ¿no? Que nosotros estemos brindando. Bueno, ya para finalizar, pues vean cómo aquí se nos da pues precisamente una pregunta y luego las recomendaciones, ¿no? Tenemos tanto del Colegio Americano de Cardiología, de lo que es a final de cuentas la Sociedad Europea de Cardiología y desde luego del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos de estas 3 entidades que nos responden primeramente, pues por ejemplo vamos a comenzar con el Colegio Americano de Cardiología. La pregunta pues ¿cuándo? ¿No? Y básicamente pues ellos nos comentan que personas de entre rangos de edad de 40 a 75 años de edad para la clase 1 y clase 2 para personas de entre 20 y 39 años. ¿Listo? ¿Con qué frecuencia? Bueno, pues vean ahí, cada 4 a 6 años aproximadamente, ¿no? De igual manera se nos comenta, bueno, con ayuno, sin ayuno, como el seguimiento, ¿no? Nos dan como un resumen rápido. Bueno, pues cualquiera de las dos, pero se debe obtener un perfil de lípidos en ayunas repetida. Si el nivel de triglicéridos, vean, pues supera la cantidad de los 400 miligramos por decilitro, ¿no? ¿Qué lípidos vamos a medir o vamos a cuantificar? Bueno, por los lípidos de rutina, ¿no? Los que ya hemos estado comentando, que vienen en el perfil lipídico. Está indicado relativamente pues medir lo que es la lipoproteína de tipo A en personas pues de acuerdo a los antecedentes que esto tuviera, ¿no? Ahora vean cómo precisamente pues los europeos, ¿no? La Sociedad Europea de Cardiología, de igual manera respondiendo a la pregunta ¿cuándo? Pues ellos nos dicen, ¿no? Hombres de entre 40, listo, que son mayores de 40 años y mujeres de igual manera mayores a los 50 años o mujeres posmenopáusicas, ¿no? Ahora, ¿con qué frecuencia? Bueno, pues no, realmente no hay una recomendación clara. Ahora referente a en ayuno, sin ayuno, ¿cómo esto? ¿No? Bueno, pues cualquiera, pero se recomiendan los niveles de LDL estén en cuenta, bueno, para el perfil de lípidos sin ayuno en pacientes con diabetes, síndrome metabólico, listo, vean aquí está, diabetes, síndrome metabólico y desde luego lo que es la hipertrigliceridemia, ¿no? ¿Qué lípidos medir? Bueno, pues lípidos de rutina, a final de cuentas, ¿no? Importante, pues para la clase 2, pues al menos una vez en la vida medir esto que ya hemos estado comentando, ¿no? Lo que es el lípido, la lipoproteína de tipo A, ¿no?
Y ya finalmente aquí como punto 3, pues lo que es el grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos, pues básicamente nos dicen pues cuándo nuevamente ellos coinciden en pacientes entre 40 y 75 años de edad. ¿Con qué frecuencia? Pues bueno, recomiendan ellos cada 5 años. En ayuno, sin ayuno, bueno, pues ellos nos dicen pues cualquiera, ¿no? A final de cuentas. Y bueno, ¿qué lípidos medir? Pues bueno, pues las guías del 2022 ya nos dicen que recomendaban medir lo que era el riesgo individual y bueno, pues las guías actualmente, este tipo de guías, pues no dan una recomendación directa como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, para esta pequeña como actualización de datos que se ha recopilado de lo que son principalmente estas dos entidades, ¿no? Lo que es el Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología, pues ha sido todo. Esperemos que haya sido de gran ayuda.